Vamos allá, en este ejercicio, la derivada de una función, en este caso exponencial. Lo que queremos es hallar, en el ejercicio es la ecuación de la recta tangente a esta función, repito, que es una función exponencial con base E, base Euler, en un punto de contacto 0,4. Para hallar la recta tangente a una curva, una función, necesito meramente verificar si el punto pertenece o no a la función. Si el punto pertenece a la función, entonces podría estar hablando de hallar la recta tangente que pasa por ese punto de contacto. Si el punto no pertenece a la función, entonces no tiene sentido hallar la pendiente, o sea, la recta tangente en el punto, porque el punto no pertenece a la función, o sea, no tiene lógica. O sea, lógica, necesito que el punto pertenezca a la función. Ese es el primer paso necesario para poder continuar. O sea, número 1, verificar si el punto P pertenece a la función G. ¿Qué hacemos para esto entonces? Sustituir el punto en la función. X sería 0 y Y sería 4. Sustituimos la X por 0 y la X por 0. Me quedaría G en 0, que es el valor de la X, igual a Euler a la 2 por la X que es 0, más 3. Nos quedaría 2 por 0 es 0, me quedaría E a la 0 más 3. Y repetimos entonces, recordamos que todo número a la 0 es 1, por definición, más 3 me daría 4. Y hemos tenido precisamente el valor de la Y, que no es más que G evaluado en 0. Por lo tanto, si X vale 0, la función al evaluarla vale 4. Por lo tanto, verificamos que el punto P pertenece al gráfico de la función G. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de proseguir. Podemos hallar la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto de contacto 0,4, repito, porque el punto pertenece a la curva. ¿Qué necesito para hallar la ecuación de una recta tangente? Necesito la ecuación de la recta. Y recuerdo, la ecuación de una recta, en este caso la tangente, vamos a escribirla en forma y menos y sub 0 igual a su pendiente por x menos x sub 0. Esa sería la pendiente de la recta tangente. ¿Qué necesito? Conozco un punto, que es x sub 0 y y sub 0, y la pendiente. Conozco el punto, que es 0,4. Puedo asumir entonces que el 0 sería x sub 0 y el 4 sería x sub 0. Por lo tanto, conozco el punto x sub 0 y y sub 0 para hallar la ecuación de la recta tangente a esta función en ese punto. Pero necesito hallar la pendiente de esta recta tangente. Con la pendiente y el punto, estoy aplicando la fórmula punto pendiente. Por lo tanto, necesito hallar la pendiente de la recta tangente. Y recordad, ¿quién es la pendiente de la recta tangente a una función? No es más que la primera derivada de esa función evaluada en el valor de la x del punto, que sería en este caso x sub 0. O sea, la derivada de la función g' evaluada en el punto de abscisa, en este caso x sub 0, que sería 0. Comenzamos entonces hallando la derivada de esta función y después evaluándola en el valor x sub 0 igual a 0. Comenzamos. Tengo e a la 2x más 3. ¿Cómo deriva una función exponencial? Recordamos, la misma función por la derivada de su exponente. Tendríamos entonces, como una función exponencial sería, la derivada sería ella misma por la derivada de su exponente, que sería derivada de 2x, más, me falta derivar 3, derivada de 3. Me quedaría entonces por aquí, e a la 2x por derivada de 2x sería 2 más derivada de 3, que es una constante, sería 0, y nos quedaría e a la 2x por 2, sería 2e a la 2x. ¿Esta quién es? Es la derivada de la función g'. Y repetimos, lo que vamos a hacer ahora es sustituir el valor de la x en la derivada y estaremos hallando entonces la derivada evaluada en el punto x sub 0
y tendríamos la pendiente de la recta tangente precisamente en ese punto de contacto. Procedemos entonces a buscar G' evaluada en x sub 0. Pero x sub 0 es la x del punto de contacto, que sería 0. Sustituimos 2 por e a la 2 por 0. Y nos quedaría entonces 2 por e, 2 por 0 es 0, e a la 0 es 1, que lo hicimos aquí, por 2 daría 2. Recuerden, todo número elevado a la 0, por definición, es 1. E a la 0 es 1, pues 2 daría 2. Por lo tanto, hemos hallado la derivada de la función evaluada en x sub 0. Y recuerden que esa derivada no es más que la pendiente de la recta tangente en el punto de contacto. ¿Qué nos queda entonces ya? Bueno, queremos hallar la ecuación de la recta tangente. ¿Qué necesitaba? La pendiente y el punto. El punto lo tenía por definición. El punto P, 0,4, donde la abscisa es x sub 0 es 0 y la y sub 0 vale 4. Y necesitaba la pendiente y le damos por el proceso de la derivada de la función. Ya la tengo. Sencillamente vengo a la ecuación de la recta y sustituyo los valores hallados. La pendiente por x menos x sub 0. Recuerden que esta es la recta tangente, la ecuación. Me quedaría y menos y sub 0, sería el valor de la ordenada del punto, 4. La pendiente la hemos hallado, que es 2, que multiplica a x menos x sub 0, que es la x del punto, que sería 0. Me quedaría aquí y menos 4 igual x por 2, o 2 por x, 2x. 2 por 0 es 0. Sencillamente me quedó y menos 4 igual a 2. Va a pasar 2x a la izquierda, siendo contrario, mantenemos la y el 4, y como quedó la x con coeficiente negativo, vamos a multiplicarla menos 1, o sea, hacer un cambio de signo en toda la ecuación. 2x menos y más 4 igual a 0. Y esta es la ecuación de la recta tangente que queríamos hallar en el punto de contacto 0,4 con respecto a esta función. Y para terminar, vamos a verificar lo siguiente. Recuerden que cuando comenzamos el ejercicio les dije que para hablar de tangente de una recta a una función en un punto, necesitaba verificar que el punto pertenece a la función. Ya lo hicimos. Pero si el punto pertenece a la función y es el punto de contacto de la recta tangente a esa función en ese punto, lógicamente el punto también debe pertenecer a la recta tangente. Por lo tanto, vamos a verificar si el punto pertenece a la recta tangente para estar seguro de lo que hemos hecho. X vale 0 y Y vale 4. Si usted sustituye aquí, quedaría 2 por el valor de la x menos el valor de la y más 4. Y esto debe darle 0. Vamos a verificar. X vale 0. 2 por 0. Y la y vale 4. 2 por 0 es 0. Menos 4 más 4 es 0. 0 igual 0. Hemos verificado que también el punto P pertenece a la ecuación de la recta tangente. Por lo tanto, P pertenece simultáneamente a la función y a la recta tangente que hemos hallado. Por lo tanto, el punto de contacto entre la función y la recta tangente.